Las alarmas sonaron en toda la estación orbital de la Tierra con un sonido que heló la sangre de todos. La comandante Sarachin corrió a la sala de control principal, derramando café mientras se movía. Los trabajadores del turno de noche miraban sus pantallas con los ojos muy abiertos. «¿Qué está pasando?», preguntó Sara al llegar a la consola principal. «Señora, tiene que ver esto», dijo el oficial Rodríguez, con la voz temblorosa. «Tenemos una nave entrando en el sistema solar, pero no es una nave cualquiera». Sara miró la pantalla. La imagen mostraba una nave enorme, elegante y blanca, que se movía lentamente hacia la Tierra. Conocía esa forma. Todos en el programa espacial conocían esa forma. «Eso es imposible», susurró. La nave en la pantalla era la US Prometheus, la misma que había partido de la Tierra hacía 47 años con 3.000 personas a bordo. La misma nave que había desaparecido sin dejar rastros cerca de la nebulosa del Velo. La misma nave en la que el propio padre de Sara había servido como un joven ingeniero. «Ejecuta el escaneo de nuevo», ordenó Sara. «Verifica los códigos de identificación». El escáner emitió un pitido y mostró los resultados. Registro de la nave US Prometheus. Fecha de lanzamiento 2177. Última posición conocida. Sistema de la nebulosa del Velo. Estado: desaparecida. Presunta pérdida. «Señora», dijo Rodríguez en voz baja, «la nave se ve exactamente igual que cuando partió. Sin daños, sin cambios. Es como si acabara de salir ayer». Sara sintió que le temblaban las manos. Había crecido escuchando historias sobre la Prometheus. Era la primera nave de exploración espacial profunda de la humanidad, el orgullo de la Tierra. Cuando desapareció, todo el planeta guardó luto. Su padre nunca hablaba de la pérdida de sus amigos en esa nave. «Intenten contactarlos», ordenó Sara. La oficial de comunicaciones pulsó botones en su consola. «US Prometheus. Aquí el comando orbital de la Tierra. Por favor, respondan». Por un momento, solo hubo estática. Luego, una voz llegó a través de los altavoces, una voz que sonaba cansada pero viva. «Comando de la Tierra. Aquí la capitana Elena Vázquez de la US Prometheus. Es bueno saber de ustedes. Solicitamos permiso para regresar a la órbita terrestre». La sala de control quedó en completo silencio. La capitana Vázquez tenía 45 años cuando la nave partió. Si todavía estuviera viva, tendría 92, pero su voz sonaba exactamente igual que en las grabaciones antiguas. «Capitana Vázquez», dijo Sara, tomando el micrófono con manos temblorosas. «Aquí la comandante Chen. Señor, han estado fuera durante 47 años». Hubo una pausa. Luego, la capitana Vázquez se rió. «¿47 años, comandante? Solo hemos estado fuera 6 meses. Encontramos algo ahí fuera. Algo asombroso. Tenemos que hablar». Sara miró alrededor de la sala de control. Todos la miraban, esperando órdenes. Se había entrenado para muchas cosas, pero no para esto. «Capitana, por favor, mantenga su posición. Vamos a enviar un equipo a su encuentro». «Entendido, comandante. Pero debes saber que ya no estamos solos aquí fuera. La galaxia es mucho más grande de lo que pensábamos». Antes de que Sara pudiera preguntar qué significaba eso, nuevas alarmas comenzaron a sonar. Alarmas diferentes. Las que significaban que se aproximaban naves no humanas. «Comandante», gritó el oficial de sensores. «Tenemos múltiples contactos entrando en el sistema. Tipos de naves desconocidas. Son grandes». La pantalla principal se dividió en secciones. Junto a la Prometheus, 12 naves enormes se movían hacia la Tierra. Estas naves no se parecían a nada que los humanos hubieran construido. Algunas tenían forma de cristales, otras de metal fluido. Eran hermosas y aterradoras al mismo tiempo. «Esas son naves del Consejo Galáctico», dijo Sara, reconociéndolas de los archivos diplomáticos. El Consejo era el grupo de razas alienígenas a que la humanidad se había unido 30 años atrás. Eran amistosos, pero dejaron muy claro que los humanos eran los miembros más jóvenes y menos avanzados. «Señora, la nave líder del Consejo intenta contactarnos», informó la oficial de comunicaciones. «Póngalos en pantalla». Una nueva voz llenó la sala de control. Era profunda y tenía un eco extraño, como si alguien hablara a través del agua. «Comando de la Tierra, aquí el almirante Kate Moore de la flota del Consejo Galáctico. Detectamos una firma de energía inusual en su sistema. Estamos aquí para investigar».
Sara sabía que estaba sobrepasada. La Prometheus había vuelto después de 47 años luciendo exactamente igual. El Consejo Galáctico estaba aquí con una flota de guerra y nadie sabía qué estaba pasando realmente. Almirante Kate More, aquí la comandante Chen. Tenemos una situación aquí. Una de nuestras naves perdidas ha regresado. Somos conscientes de la nave humana, respondió el almirante Kate More. Nuestros sensores no pueden penetrar su casco. Sus patrones de energía no coinciden con ninguna tecnología conocida en la galaxia. Esto es preocupante. Sara sintió un escalofrío. El Consejo Galáctico tenía tecnología cientos de años más avanzada que la mejor ciencia de la Tierra. Si no podían escanear la Prometheus, ¿qué significaba eso? Capitana Vázquez, llamó Sara por el otro canal. Tenemos naves de Consejo Galáctico aquí. ¿Quieren hablar? Lo sé, respondió tranquilamente la capitana Vázquez. Podemos verlas. No se preocupe, comandante. Podemos manejar esto. Capitana, ¿qué les pasó ahí fuera? ¿Qué encontraron? Hubo una larga pausa. Cuando la capitana Vázquez volvió a hablar, su voz era diferente, más vieja de alguna manera, pero no en años, más vieja en experiencia. Encontramos la verdad, comandante, sobre el universo, sobre lo que realmente hay ahí fuera. Y aprendimos cosas que nos cambiaron. Seguimos siendo humanos, pero no somos los mismos humanos que se fueron. En la pantalla de sensores, Sara observó cómo las naves del Consejo se desplegaban alrededor de la Prometheus. Estaban tomando posiciones defensivas, como si esperaran problemas. Almirante Kate More, llamó Sara. Por favor, no hagan nada hostil. Esta sigue siendo una nave humana con tripulación humana. Comandante Chen, esa nave representa una amenaza desconocida para la seguridad galáctica. Su firma tecnológica sugiere capacidades más allá de nuestra comprensión. No podemos permitir que tales incógnitas existan sin investigación. Sara se sintió atrapada entre dos fuerzas que no entendía. La Prometheus, que parecía un hogar, pero claramente no era la misma nave que partió. Y el Consejo Galáctico, que se suponía era aliado de la humanidad, pero actuaba como si la Prometheus fuera un enemigo. Capitana Vázquez, dijo Sara desesperadamente. El Consejo se está poniendo nervioso. ¿Puede explicar qué les pasó? Explicaremos todo, comandante. Pero primero, tenemos que dejar algo claro a nuestros amigos alienígenas. En la pantalla de sensores, Sara vio suceder algo imposible. La Prometheus, sin ningún movimiento visible ni descarga de energía, simplemente apareció en una ubicación diferente. Un momento, estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Al siguiente, estaba justo al lado de la nave líder del Consejo. La flota del Consejo activó inmediatamente sus armas. Sara podía ver los picos de energía en sus pantallas. A todas las naves, aquí el almirante Kate More. Prepárense para una posible acción hostil. Pero la voz de la capitana Vázquez llegó, tranquila y pacífica. Almirante, no pretendemos hacer daño. Solo queríamos hablar cara a cara. Podemos subir a bordo de su nave. Eso es imposible, replicó el almirante Kate More. Nuestros sistemas de soporte vital no son compatibles con la biología humana. Eso no será un problema, dijo la capitana Vázquez. Sara miró sus pantallas en estado de shock, mientras una figura humana aparecía en el puente de la nave alienígena. Según los sensores, la capitana Vázquez estaba ahora de pie en un ambiente que debería haberla matado al instante. Sin traje espacial, sin equipo de respiración, pero de alguna manera, perfectamente bien. El universo se había convertido en un lugar mucho más extraño. Y de alguna manera, Sara tenía la sensación de que esto era solo el principio. El almirante Kate More miraba fijamente a la mujer humana que estaba en su puente. Era imposible. Los humanos necesitaban oxígeno para respirar. Necesitaban trajes de presión para sobrevivir en el espacio. Necesitaban protección ambiental para vivir en atmósferas alienígenas. Pero la capitana Elena Vázquez estaba allí, respirando el aire rico en metano de su nave como si nada. ¿Cómo está haciendo esto?, preguntó el almirante Kate More. Su cuerpo cristalino cambiaba de color rápidamente, una señal de profunda confusión entre su gente. La capitana Vázquez sonrió. Se veía exactamente como en los registros de hacía 47 años. Ni más vieja, ni diferente, excepto por sus ojos. Sus ojos parecían haber visto cosas que lo cambiaban todo. Aprendimos mucho durante nuestro tiempo fuera, almirante, dijo.
Descubrimos que el universo funciona de manera muy diferente a como cualquiera de nosotros pensaba. Alrededor del puente, los miembros de la tripulación alienígena se alejaban de la humana. Sus sensores no mostraban nada cuando intentaban escanearla. Era como si no estuviera realmente allí, aunque podían verla y oír su voz. ¿A dónde fueron?, exigió el almirante Kate More. Nuestros registros muestran que su nave desapareció cerca de la nebulosa del Velo. ¿Qué pasó allí? La capitana Vázquez se acercó a una de las ventanas de visualización. Afuera, podían ver la Tierra a lo lejos, azul y hermosa, pero también podían ver las otras naves de Consejo rodeando la Prometheus. Encontramos algo que el Consejo Galáctico nunca ha encontrado, dijo. Encontramos a los arquitectos. Los colores del almirante Kate More cambiaron a un púrpura intenso, el color del miedo entre su gente. Los arquitectos son un mito, una historia contada por razas antiguas sobre seres que podían cambiar la realidad misma. No son un mito, replicó tranquilamente la capitana Vázquez. Están durmiendo, pero son muy reales. Y han estado esperando la especie adecuada para despertarlos. Imposible, dijo el oficial científico de la nave, un ser que parecía un árbol andante. Ninguna raza en la galaxia ha encontrado evidencia de los arquitectos. La capitana Vázquez se giró para mirar al oficial científico. Eso es porque no estaban buscando al tipo correcto de especie. Los arquitectos no estaban interesados en las razas más avanzadas. Buscaban otra cosa. Caminó de regreso hacia el almirante Kate More. Mientras se movía, sus pasos no hacían ruido en el suelo de metal. Los sensores seguían sin poder detectar su presencia. Buscaban el caos, continuó. El caos creativo, la capacidad de pensar fuera de las reglas que gobiernan la realidad. La mayoría de las especies, cuando se vuelven avanzadas, se vuelven predecibles. Siguen patrones. Crean orden. El orden es civilización, dijo rígidamente el almirante Kate More. El orden es progreso. El orden es estancamiento, replicó la capitana Vázquez. Los arquitectos nos mostraron eso. Nos mostraron lo que sucede cuando una galaxia se vuelve demasiado ordenada, demasiado predecible, demasiado segura. Se movió al centro del puente. La tripulación alienígena la observaba con creciente temor. Nos enseñaron sobre algo llamado ingeniería fundacional. La capacidad de cambiar las reglas básicas que sigue la realidad. No solo construir mejor tecnología, sino crear nuevos tipos de física. Las hojas del oficial científico crujieron con incredulidad. Eso es imposible. Las leyes de la física son absolutas. La capitana Vázquez sonrió de nuevo. ¿Lo son? Extendió la mano. En su palma apareció una pequeña estrella. No una luz, no un holograma, sino una estrella real, diminuta, pero ardiendo con fuego nuclear real. La temperatura del puente subió ligeramente por su calor. Esta estrella arderá durante exactamente 1 hora, dijo. Luego se convertirá en una flor. Después de eso, se convertirá en música pura. Luego volverá a ser materia normal. Cerró la mano y la estrella desapareció. El puente estaba en completo silencio. Todos los alienígenas en la nave miraban a la mujer humana que acababa de violar todas las leyes de la física que conocían. El Consejo Galáctico ha gobernado esta galaxia durante miles de años, continuó la capitana Vázquez. Han traído paz y orden a cientos de mundos. Eso es algo maravilloso. Pero también han hecho que la galaxia sea predecible, segura, aburrida. Los colores del almirante Kate More ahora parpadeaban entre el púrpura y el rojo. Miedo e ira. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que el universo es mucho más grande y mucho más extraño que esta galaxia. Y algo se acerca que requerirá más que tecnología avanzada para luchar. Requerirá la capacidad de cambiar la realidad misma. Se dirigió a la consola de comunicaciones. ¿Me permite? Sin esperar permiso, tocó la consola. Inmediatamente, su voz se transmitió a todas las naves de la flota de Consejo. Aquí la capitana Elena Vázquez de la U.S. Prometheus. Me dirijo a todas las naves de Consejo. Tenemos que hablar. Aléjese de esa consola, ordenó el almirante Kate More. Pero la capitana Vázquez ya no tocaba nada. Estaba de pie en medio del puente, pero su voz seguía saliendo de todos los altavoces en cada nave. Los arquitectos eligieron a la humanidad por una razón. Continuó su voz. No porque seamos los más inteligentes o los más fuertes, sino porque somos caóticos, porque no aceptamos que algo no se pueda hacer, solo porque nunca se ha hecho antes.
El almirante Kate Moore activó su comunicador personal. A todas las naves, prepárense para contener la nave humana. Usen los protocolos de máxima seguridad. La capitana Vázquez negó con la cabeza con tristeza. Almirante, ese es exactamente el tipo de pensamiento del que los arquitectos nos advirtieron. Cuando se enfrentan a algo nuevo, algo desconocido, su primera respuesta es controlarlo. Se giró para mirarlo directamente. Pero, ¿y si no se puede controlar? ¿Y si la única forma de lidiar con algo es convertirse en algo nuevo uno mismo? El almirante estaba a punto de dar órdenes a su flota cuando algo extraño sucedió. El sistema informático de cada nave mostró el mismo mensaje al mismo tiempo. Analizando protocolos de contención. Protocolos encontrados inadecuados. Por favor, espere. ¿Qué está pasando?, exigió el almirante Kate Moore a su tripulación. Señor, nuestras computadoras están ejecutando programas que no instalamos, informó el oficial de comunicaciones. Pero no son virus. Son mejoras. La capitana Vázquez asintió. La Prometheus ha estado compartiendo información básica con sus naves. Nada dañino, solo lo suficiente para mostrarles que hay mejores formas de hacer cosas que han estado haciendo durante siglos. Se dirigió hacia la salida del puente. Almirante, el Consejo Galáctico va a tener que tomar una decisión. Pueden intentar luchar contra este cambio o pueden intentar entenderlo, pero de cualquier manera, el cambio está llegando. ¿A dónde va?, le preguntó el almirante Kate Moore. De vuelta a mi nave. Tenemos trabajo que hacer. Lo que se acerca no esperará a que la galaxia esté lista. ¿Qué cosa?, exigió el almirante Kate Moore. ¿Qué se acerca? La capitana Vázquez se detuvo en la puerta. Cuando se volvió, su rostro estaba serio. La razón por la que los arquitectos se fueron a dormir, almirante. La razón por la que han estado esperando a alguien como la humanidad para despertarlos. Algo que devora realidades se dirige hacia aquí, y las armas convencionales ni siquiera lo frenarán. Atravesó la puerta y se desvaneció. No se fue caminando, no fue transportada, simplemente dejó de existir en la nave, pero su voz resonó una vez más a través de cada altavoz de la flota. Tienen una elección, almirante. Aprendan a pensar como los humanos, o vean cómo la galaxia se convierte en el alimento de algo que hace que sus peores pesadillas parezcan cuentos infantiles. El almirante Kate Moore se quedó solo en su puente, rodeado de su tripulación confundida y asustada. Por primera vez en su larga vida, se sintió verdaderamente indefenso. Los humanos habían sido los miembros más jóvenes y débiles del Consejo Galáctico. Ahora podrían ser lo único que se interpusiera entre la galaxia y algo inimaginable. Miró el pequeño mundo azul que había producido a estos humanos imposibles. Todo estaba a punto de cambiar, y no estaba seguro de que la galaxia estuviera preparada para ello. El almirante Kate Moore caminaba de un lado a otro en su puente, su cuerpo cristalino cambiando de rojo a púrpura oscuro. Habían pasado 3 horas desde que la capitana humana se desvaneció de su nave. 3 horas de conferencias de emergencia con los líderes del Consejo. 3 horas de creciente miedo e ira. Señor, informó su oficial de comunicaciones, hemos recibido órdenes del Alto Consejo. Debemos establecer un campo de contención alrededor de la Tierra y la nave humana. Nada entra ni sale hasta que los equipos científicos del Consejo puedan estudiar esta nueva tecnología. El almirante Kate Moore asintió con gravedad. El Consejo Galáctico había utilizado este método antes. Cuando una especie desarrollaba algo potencialmente peligroso, la aislaban hasta que el Consejo pudiera entender y controlar la nueva tecnología. Siempre había funcionado antes. Haga la señal a la flota, ordenó. Inicien el protocolo de contención 77 Alfa. Aislamiento total del sistema terrestre. En todo el sistema solar, 12 enormes naves del Consejo se posicionaron. Cada nave medía más de 5 kilómetros de largo y portaba suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. Habían hecho esto cientos de veces antes con otras especies. Era una rutina. Las naves comenzaron a encender sus generadores de campo de contención. Estos dispositivos podían crear una barrera de energía que impediría que cualquier nave entrara o saliera de un sistema estelar. La tecnología tenía miles de años y nunca había fallado. Campo de contención al 20% de potencia, informó el oficial táctico. El almirante Kate Moore observaba cómo aumentaban las lecturas de energía en sus pantallas. Pronto los humanos estarían atrapados en su propio sistema solar hasta que el Consejo decidiera qué hacer con ellos. 40% de potencia, 60%, 80%. Señor,
Estamos recibiendo una transmisión de la nave humana, anunció el oficial de comunicaciones. Póngala en pantalla, ordenó el almirante Kate Moore. La voz de la capitana Vázquez llenó el puente. Sonaba decepcionada, como una maestra cuyos alumnos han suspendido un examen importante. Almirante, esta no es realmente la respuesta que esperábamos. Capitana Vázquez, ha demostrado tecnologías que suponen una amenaza para la seguridad galáctica. El Consejo debe estudiar estos desarrollos para asegurar que no se usen de manera perjudicial. Hubo una pausa. Luego, la capitana Vázquez suspiró. Almirante, intentamos explicar esto pacíficamente. El universo está cambiando, lo quiera o no. Puede cambiar con él o puede quedarse atrás. Sus amenazas no nos preocupan, capitana. Nuestro campo de contención está casi a plena potencia. Su nave permanecerá aquí hasta que el Consejo decida lo contrario. Potencia del campo de contención al 100% alcanzada. El sistema terrestre está ahora completamente aislado, informó el oficial táctico. El almirante Kate Moore se sintió satisfecho. Los humanos estaban contenidos. Ahora, los equipos científicos del Consejo podían tomarse todo el tiempo que necesitaran para entender qué le había pasado a la Prometheus y cómo controlar o copiar sus nuevas habilidades. Capitana Vázquez, su sistema está ahora bajo la protección del Consejo. Por favor, prepárense para recibir a nuestros equipos científicos para un examen detallado de su nave. Pero la voz de la capitana Vázquez no sonaba preocupada en absoluto. Almirante, ¿recuerda lo que le dije sobre la ingeniería fundacional? Sobre cambiar las reglas básicas de la realidad. Antes de que el almirante Kate Moore pudiera responder, algo imposible sucedió. Cada nave del Consejo en la flota estaba de repente en otro lugar. No movida, no transportada, no desplazada por el espacio, simplemente en otro lugar, como si siempre hubiera estado allí. El almirante Kate Moore miró sus pantallas de navegación en estado de shock. Según sus instrumentos, su nave estaba ahora exactamente a 1 año luz de la Tierra. Cada otra nave de su flota estaba en la misma posición, a 1 año luz de la Tierra, en perfecta formación, como si hubieran viajado allí instantáneamente. ¿Cómo?, susurró su oficial científico, sus ramas de aspecto arbóreo temblando. ¿Cómo movieron 12 naves a través del espacio interestelar sin ninguna firma de energía detectable? Señor, informó el oficial de comunicaciones, con la voz quebrada. Todavía estoy recibiendo la transmisión humana. La señal llega a través de 1 año luz de espacio sin retardo. La voz de la capitana Vázquez continuó como si nada hubiera pasado. No los movimos para hacerles daño, almirante. Cada nave de su flota está intacta. Cada miembro de la tripulación está perfectamente a salvo. Los movimos para dejar claro un punto. El almirante Kate Moore se hundió en su silla de mando. 1 año luz. Los había movido 1 año luz en un instante. La energía requerida para tal hazaña estaba más allá de todo cálculo. La precisión necesaria era imposible. Ninguna especie en la galaxia tenía tecnología ni remotamente cercana a este nivel. El punto, continuó la capitana Vázquez, es que los campos de contención y la fuerza militar ya no funcionarán con nosotros. No somos los mismos humanos que dejaron la Tierra hace 47 años. Hemos aprendido a pensar de maneras que hacen que su avanzada tecnología parezca herramientas de piedra. ¿Qué quieren?, preguntó el almirante Kate Moore, su voz apenas un susurro. Queremos salvar la galaxia, almirante. Toda ella, cada especie, cada mundo, cada vida. Pero no podemos hacerlo solos. Las pantallas tácticas del almirante mostraban algo nuevo. De vuelta en el sistema terrestre, la Prometheus estaba transmitiendo en todas las frecuencias. La transmisión llegaba a todos los mundos habitados de la galaxia simultáneamente, a pesar de que las señales de radio deberían tardar años en cruzar tales distancias. Aquí la capitana Elena Vázquez de la U.S. Prometheus, transmitiendo a todos los miembros del Consejo Galáctico. Lo que acaban de presenciar fue una pequeña demostración de las nuevas capacidades de la humanidad. No dañamos sus naves ni a sus tripulaciones. Los movimos para mostrarles que las viejas reglas ya no se aplican. El almirante Kate Moore escuchaba mientras la capitana humana se dirigía a toda la galaxia. Las tecnologías que hemos obtenido no son armas. Son herramientas para la supervivencia. Algo se acerca que amenazará a todo ser vivo en esta galaxia. Los arquitectos nos advirtieron sobre ello antes de irse a dormir. Hizo una pausa y cuando continuó, su voz estaba cargada de responsabilidad.
El enemigo que destruyó la civilización original de los arquitectos sigue ahí fuera. Consume realidades. Devora el tejido mismo del espacio y el tiempo. Convierte galaxias enteras en nada más que sueños olvidados. El almirante Kate Moore sintió que su temperatura interna descendía. Los arquitectos habían sido la civilización más avanzada jamás registrada en la historia galáctica. Si algo los había destruido, los arquitectos se fueron a dormir para esconderse de este enemigo, continuó la capitana Vázquez. Esperaron a una especie que pudiera pensar de manera diferente, una especie que pudiera romper las reglas en lugar de solo seguirlas. Eligieron a la humanidad no porque fuéramos los más avanzados, sino porque éramos los más caóticos. De vuelta en la Tierra, la Prometheus comenzó a compartir información con científicos e ingenieros humanos. No las tecnologías avanzadas, sino conceptos básicos. Cómo pensar en la realidad como algo que se puede cambiar en lugar de algo fijo. Almirante, dijo la capitana Vázquez, dirigiéndose a él directamente de nuevo, su flota es bienvenida a regresar a la Tierra. No les guardamos rencor, pero entiendan que no seremos contenidos, controlados ni amenazados. La supervivencia de la galaxia depende de la cooperación, no de la dominación. El almirante Kate Moore miró a su alrededor en su puente. Su tripulación lo miraba fijamente, esperando órdenes. Pero, ¿qué órdenes podía dar? ¿Cómo luchas contra un enemigo que puede mover tus naves a través del espacio interestelar sin ninguna advertencia ni esfuerzo? A todas las naves, dijo lentamente, cesen el estado de combate. Soliciten permiso para regresar al sistema terrestre. Permiso concedido, almirante, respondió inmediatamente la capitana Vázquez. Pero por favor, acérquense como amigos. Tenemos demasiado trabajo que hacer como para perder el tiempo en conflictos. Mientras la flota de consejo comenzaba el viaje de regreso a la Tierra, el almirante Kate Moore se preguntaba qué otras imposibilidades demostrarían los humanos. Más importante aún, se preguntaba qué clase de enemigo podría destruir a seres lo suficientemente poderosos como para enseñar a los humanos tales habilidades. Señor, preguntó en voz baja su oficial científico, ¿qué le vamos a decir al Alto Consejo? El almirante Kate Moore miró las estrellas. En algún lugar ahí fuera, algo se acercaba que hacía que los poderes de los humanos para cambiar la realidad parecieran necesarios en lugar de amenazantes. Les diremos la verdad, dijo, que la galaxia acaba de convertirse en un lugar mucho más peligroso y que vamos a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir. El universo tenía reglas, pero aparentemente algunas especies habían aprendido a reescribirlas. El almirante Kate Moore solo esperaba que hubieran aprendido lo suficientemente rápido. La doctora Sarah Martínez apoyó la mano contra la fría pared metálica de la Prometheus y sintió que la nave vibraba con una energía imposible. Habían pasado 3 semanas desde que la flota de consejo regresó a la Tierra, y cada día traía nuevas revelaciones que desafiaban todo lo que la humanidad creía saber sobre el universo. Cuéntame de nuevo sobre los arquitectos, le dijo a la capitana Vázquez mientras caminaban por los pasillos de la nave. La capitana Vázquez sonrió con cansancio. ¿Qué parte? Hay tanto que explicar. Empieza por cómo los encontraron, sugirió la doctora. Martínez era la física más importante de la Tierra, pero la tecnología que estaba viendo la hacía sentir como una niña aprendiendo a contar. Entraron en una sala que no existía cuando la Prometheus partió de la Tierra 47 años atrás. Las paredes mostraban imágenes del espacio, pero no del espacio normal. Esta era la realidad misma, la estructura subyacente que mantenía unido el universo. No los encontramos nosotros, explicó la capitana Vázquez. Ellos nos encontraron a nosotros. Cuando investigamos esas extrañas lecturas cerca de la nebulosa del velo, nuestra nave fue arrastrada a lo que pensamos que era un agujero negro. Tocó la pared y las imágenes cambiaron. Ahora mostraban un lugar que no seguía ninguna ley natural. Montañas flotaban en el espacio vacío. El agua fluía hacia arriba. Estrellas ardían con fuego frío. Pero no era un agujero negro. Era un bolsillo de realidad que los arquitectos habían creado. Un lugar donde las reglas normales no se aplicaban. La doctora Martínez miró las imágenes. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? 6 meses desde nuestra perspectiva, pero el tiempo funciona de manera diferente en el espacio de los arquitectos. Podríamos haber estado allí minutos o siglos en tiempo normal. Las imágenes cambiaron de nuevo, mostrando seres que parecían pensamiento puro con forma. Se movían por el espacio como ecuaciones vivientes, cambiando la realidad a su alrededor con cada paso.
Estaban muriendo, continuó la capitana Vázquez, con la voz triste. No muriendo como mueren las criaturas biológicas, sino desvaneciéndose, volviéndose menos reales. Habían estado luchando contra algo durante tanto tiempo que estaban casi al borde de la inexistencia. ¿Contra qué luchaban, capitana? Vázquez guardó silencio por un momento. Los llamaban los devoradores, seres de una realidad donde la entropía ganó, donde el universo ya murió y todo se convirtió en nada. Le mostró a la doctora Martínez nuevas imágenes. Eran más oscuras, más difíciles de mirar directamente, formas que dolían a la vista, espacios donde nada podía existir. Los devoradores consumen la realidad misma, no solo materia y energía, sino la posibilidad. Cuando se comen un planeta, no solo muere. Nunca existió. El universo olvida que alguna vez estuvo allí. La doctora Martínez sintió frío a pesar del aire cálido de la sala, y los arquitectos no pudieron detenerlos. Los arquitectos fueron la civilización más avanzada que jamás existió en nuestra realidad. Podían remodelar la materia con el pensamiento, viajar entre dimensiones, crear universos enteros. Pero pensaban en patrones. Seguían reglas, incluso si esas reglas estaban mucho más allá de lo que otras especies entendían. La capitana Vázquez tocó la pared de nuevo, y las imágenes mostraron una batalla masiva. La realidad misma estaba siendo desgarrada, mientras dos formas incompatibles de existencia luchaban por el dominio. Los devoradores no siguen reglas. Son caos, pero no caos creativo, son caos destructivo, pura entropía con conciencia y hambre. Entonces los arquitectos perdieron. No, ganaron, pero por poco. Y se dieron cuenta de que la próxima vez los devoradores serían más fuertes. Así que hicieron un plan. Las imágenes cambiaron para mostrar a los arquitectos retirándose a espacios ocultos entre realidades. Estaban construyendo algo masivo y complejo. Se fueron a dormir y esperaron. Sabían que eventualmente evolucionaría una especie que pudiera pensar a la manera que necesitaban, una especie que pudiera romper las reglas sin destruirlo todo. Y eligieron a la humanidad. La capitana Vázquez asintió. No porque fuéramos los más inteligentes o los más fuertes, porque somos caóticos de la manera correcta. Cuando los humanos se encuentran con un problema, no solo intentamos resolverlo dentro de las reglas existentes, cambiamos las reglas. La doctora Martínez pensó en la historia humana. Todas las veces que su especie había hecho lo imposible porque nadie les había dicho que era imposible. ¿Qué les enseñaron? Ingeniería fundacional. La capacidad de modificar la estructura básica de la realidad. Pero fueron muy cuidadosos al respecto. No solo nos dieron poder, nos dieron comprensión. La capitana Vázquez la llevó a otra habitación. Esta contenía lo que parecía un jardín, pero las plantas estaban hechas de matemáticas puras y crecían con la forma de leyes físicas. Cada humano en la Prometheus aprendió a pensar de nuevas maneras. Aprendimos que la realidad es más como una historia que una máquina, y las historias pueden ser reescritas. Así es como movieron las naves de consejo. Eso fue simple, dijo la capitana Vázquez con una leve sonrisa. Simplemente editamos la historia para decir que estaban en otro lugar. La realidad estuvo de acuerdo con la nueva versión. La doctora Martínez se sentó en un banco que era, de alguna manera, más cómodo de lo que cualquier mueble debería ser. ¿Por qué están compartiendo esto con la Tierra? ¿Por qué no mantener estas habilidades en su nave? La expresión de la capitana Vázquez se volvió seria. Porque los devoradores van a volver. Las últimas lecturas de los sensores de los arquitectos los detectaron en el borde de nuestra galaxia. Se han vuelto más fuertes al consumir otras realidades. Le mostró a la doctora Martínez una última imagen. Era el sistema solar de la Tierra, pero de alguna manera incorrecto. El Sol tenía el color correcto, pero proyectaba sombras que caían hacia arriba. Los planetas estaban en las órbitas correctas, pero dejaban rastros de vacío detrás de ellos. Así es como se ve el espacio donde los devoradores han estado alimentándose. La realidad se vuelve inestable. Las leyes de la física comienzan a contradecirse. ¿Cuándo llegarán? Estimamos 18 meses, quizás menos. La doctora Martínez sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué puede hacer la Tierra? ¿Cómo podemos ayudar? Estamos enseñando a los científicos humanos los fundamentos de la ingeniería fundacional, pero no es suficiente. Los devoradores han consumido docenas de realidades.
Han aprendido a adaptarse a cualquier enfoque único. La capitana Vázquez se levantó y caminó hacia una ventana que mostraba la Tierra a lo lejos. El planeta se veía igual que siempre, pero la doctora Martínez sabía que eso ya no era cierto. Nada era igual. Necesitamos la ayuda del Consejo Galáctico, continuó la capitana Vázquez. No su tecnología. Eso no funcionará contra los devoradores. Necesitamos su conocimiento. Cada especie piensa de manera diferente. Cada cultura ve la realidad desde una perspectiva única. ¿Y crees que eso será suficiente? Los arquitectos nos dejaron un último regalo, dijo la capitana Vázquez en voz baja. Una forma de transformar la conciencia misma, de convertir a cada ser pensante de la galaxia en algo que pueda luchar por la existencia de la realidad. La doctora Martínez la miró fijamente. ¿Transformar cómo? Eso es lo que todavía estamos averiguando. El mensaje final de los arquitectos fue claro pero complejo. Dijeron que la salvación no vendría de ninguna especie en particular, sino de la galaxia aprendiendo a pensar como una sola mente mientras mantiene muchas perspectivas. Fuera de la ventana, la doctora Martínez podía ver naves de docenas de especies diferentes orbitando la Tierra. El Consejo Galáctico finalmente comenzaba a entender que sus viejas formas de pensar no serían suficientes. La transformación tiene que ser voluntaria, explicó la capitana Vázquez. El cambio forzado nos convertiría en algo tan rígido como caóticos son los devoradores. Cada especie, cada individuo tiene que elegir convertirse en más de lo que era. ¿Y si algunos se niegan? La capitana Vázquez guardó silencio por un largo momento. Entonces salvamos a quienes podemos y esperamos que sea suficiente. La doctora Martínez miró las estrellas, sabiendo que en algún lugar de esa oscuridad algo se acercaba que podría borrar todo lo que había conocido o amado. Pero también sabía que la humanidad nunca se había echado atrás ante un desafío imposible. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. La capitana Vázquez sonrió, y por primera vez desde el regreso de la Prometheus, parecía esperanzada. Ya lo hemos hecho. La primera fisura de realidad apareció en el borde de la galaxia un martes por la mañana, hora de la Tierra. El almirante Kate Moore estaba en una reunión con científicos humanos, cuando todos los sensores de la galaxia gritaron a la vez. ¿Qué es eso?, preguntó la doctora Martínez, mirando las lecturas imposibles en su pantalla. El cuerpo cristalino del almirante Kate Moore se volvió negro e intenso, el color del terror absoluto entre su gente. El espacio se está rompiendo, susurró. En la pantalla principal vieron cómo una sección del espacio vacío simplemente dejaba de existir. No explotaba, no colapsaba, sino que dejaba de ser real. Donde había habido vacío y estrellas distantes, ahora había algo que dolía mirar directamente. Los devoradores, dijo la capitana Vázquez en voz baja desde el otro lado de la sala. Había estado trabajando con los equipos científicos del Consejo durante meses, preparándose para este momento. Pero verlo suceder era diferente a saber qué sucedería. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el almirante Kate Moore. La capitana Vázquez consultó una pantalla que mostraba información en formas matemáticas que no deberían existir. A su ritmo actual de aproximación, 6 semanas hasta que lleguen a los sistemas habitados, 3 meses hasta que lleguen a la Tierra. La sala quedó en silencio. 6 semanas para salvar la galaxia, 3 meses para salvar el hogar de la humanidad. ¿La flota de consejo?, preguntó la doctora Martínez. Ya se está moviendo para interceptar, respondió el almirante Kate Moore. 10.000 naves representando a cada especie de la galaxia. Nuestras armas más avanzadas, nuestras mejores tripulaciones. La capitana Vázquez negó con la cabeza con tristeza. Almirante, sabe que eso no funcionará. Las armas convencionales no pueden dañar algo que existe fuera de la realidad normal. Observaron en los sensores de largo alcance cómo la masiva flota de Consejo se enfrentaba a la primera oleada de devoradores. Las naves alienígenas dispararon armas que podían destruir planetas, lanzaron misiles que podían fracturar lunas, desplegaron campos de energía que podían detener supernovas. No pasó nada. Los devoradores se movieron a través de los ataques como si fueran una lluvia suave. Luego comenzaron a alimentarse. Las naves no están siendo destruidas, observó la doctora Martínez, estudiando los datos de los sensores. No, confirmó la capitana Vázquez. Están siendo deshechas. Miren la pantalla. Vieron un enorme acorazado Sepais simplemente desvanecerse. No explotó, no se vaporizó,
sino que fue editado fuera de la existencia. Un momento estaba allí, disparando sus armas y transmitiendo mensajes. Al siguiente, nunca había existido. El universo olvidó que alguna vez fue construido. ¿La tripulación? Preguntó desesperadamente el almirante Kate More. Nunca vivieron, dijo suavemente la capitana Vázquez. Cuando los devoradores consumen algo, consumen toda su línea de tiempo. Pasado, presente y futuro se convierten en nada. El almirante Kate More se desplomó en su silla. La nave de guerra más grande de su pueblo, con 5.000 miembros de tripulación, acababa de ser borrada de la historia, y no había nada que su tecnología pudiera hacer para detenerlo. Los anclajes de realidad, dijo de repente la doctora Martínez, los dispositivos que la tripulación de la Prometheus ha estado instalando alrededor de la Tierra. Están funcionando. La capitana Vázquez asintió. Están estabilizando el espacio-tiempo local, manteniendo leyes físicas consistentes. Pero es como usar un paraguas en un huracán. Ayudarán, pero no serán suficientes. Llegaron más informes de toda la galaxia. Sistemas estelares enteros estaban desapareciendo. Planetas que habían existido durante miles de millones de años se estaban convirtiendo en espacio vacío. Civilizaciones que habían construido maravillas estaban siendo olvidadas por completo. El protocolo de transformación, dijo de repente el almirante Kate More. El último regalo de los arquitectos. ¿Cuándo lo implementamos? Ahora, dijo la capitana Vázquez. Activó un sistema de comunicación que llegó a todos los mundos habitados de la galaxia simultáneamente. Aquí la capitana Elena Vázquez de la U.S. Prometheus. El enemigo está aquí. El tiempo de las medias tintas ha terminado. Su voz resonó en los salones del Consejo Galáctico en una docena de mundos diferentes. Llegó a las colonias mineras en el borde exterior y a las estaciones científicas en el núcleo galáctico. Habló a cada ser consciente en el espacio conocido. Los arquitectos nos dejaron una forma de luchar, pero requiere que cada especie, cada individuo, elija convertirse en algo más de lo que jamás ha sido. El proceso es voluntario, pero es permanente. Seguirán siendo ustedes mismos, pero también serán parte de algo más grande. En toda la galaxia, los líderes tomaron la decisión más difícil que cualquier civilización había enfrentado jamás. Transformarse en algo desconocido o ver cómo la realidad misma era consumida. Los primeros en ofrecerse fueron los humanos. La doctora Martínez sintió que el cambio comenzaba tan pronto como lo aceptó. Su conciencia se expandió, pero no de la manera que esperaba. Seguía siendo ella misma, seguía siendo Sara Martínez, pero también podía sentir los pensamientos y experiencias de cada otro humano que había elegido la transformación. «Es hermoso», susurró mientras su mente tocaba miles de millones de otras mentes humanas. Cada persona seguía siendo individual, pero también estaban conectados de maneras que los hacían más fuertes juntos. El almirante Kate More fue el siguiente. Su cuerpo cristalino comenzó a resonar con frecuencias que nunca antes habían existido. A medida que su conciencia se unía con otras de su especie, luego los seres arbóreos, luego las entidades de nubes de gas y luego especie tras especie en toda la galaxia. Pero la transformación fue más que una simple conexión mental. A medida que cada especie se unía a la red, la realidad misma comenzaba a estabilizarse a su alrededor. El caos de los devoradores se encontró con el caos organizado de 1.000 millones de mentes pensando en armonía mientras mantenían su diversidad. «Está funcionando», informó la capitana Vázquez. «Las fisuras de realidad se están ralentizando». En los sensores, podían ver que el avance de los devoradores flaqueaba. Por primera vez en eones, se encontraban con una resistencia que se adaptaba más rápido de lo que podían consumir. La conciencia transformada de la galaxia comenzó a contraatacar, no con armas o rayos de energía, sino reescribiendo las reglas del juego. Donde los devoradores traían entropía y olvido, la galaxia traía creación y memoria. Donde los devoradores borraban posibilidades, la galaxia creaba nuevas. «Se están retirando», observó la doctora Martínez, sus sentidos mejorados rastreando al enemigo a través de distancias imposibles. Pero la capitana Vázquez parecía preocupada. «No, se están reagrupando. Están aprendiendo de este encuentro, al igual que aprendieron de la lucha contra los arquitectos». Tenía razón. Los devoradores se retiraron al borde de la galaxia y comenzaron a cambiar. Se estaban adaptando a la nueva forma de resistencia, convirtiéndose en algo que podía contrarrestar el caos organizado con pura destrucción.
Entonces nosotros también nos adaptamos, dijo el almirante Kate Moore. Su voz ahora llevaba armónicos de 1000 especies diferentes. Los arquitectos no pudieron hacer esto porque eran una especie pensando de una sola manera. Somos muchas especies pensando de muchas maneras. La galaxia transformada comenzó su propia evolución. La creatividad humana se fusionó con la lógica SEPI. La paciencia de los seres arbóreos se combinó con la intuición de las nubes de gas. Cada especie contribuyó con su perspectiva única a una creciente comprensión de la realidad misma. Cuando los devoradores atacaron de nuevo, no encontraron un enemigo, sino miles de millones, todos pensando de manera diferente, pero actuando juntos. Cada vez que los devoradores se adaptaban a un enfoque, otra especie pensaba en una solución completamente diferente. La batalla por la realidad duró 3 días. No 3 días de explosiones y rayos de energía, sino 3 días de ideas contrapuestas sobre lo que debería ser la existencia. Los devoradores trajeron la nada. La galaxia trajo la posibilidad infinita. Al final, los devoradores se retiraron de nuevo. Pero esta vez, no solo se replegaron al borde de la galaxia, se retiraron a la realidad vacía de la que habían venido y sellaron el pasaje detrás de ellos. ¿Se acabó?, preguntó la doctora Martínez. La capitana Vázquez, ahora conectada a cada conciencia mejorada de la galaxia, sonrió. Esta vez, sí. Pero el universo es vasto, y hay otras amenazas que aún no hemos imaginado. Miró hacia la Tierra, donde nacían niños con mentes que podían tocar las estrellas y remodelar la realidad con un pensamiento. La transformación fue permanente, pero también fue solo el comienzo. Los arquitectos querían que nos convirtiéramos en guardianes de la realidad misma, dijo. Ahora lo somos todos nosotros, juntos. Los colores del almirante Kate Moore se habían asentado en un patrón que nunca antes había existido entre su gente. Una mezcla arremolinada que representaba la unidad en la diversidad. ¿Qué viene ahora? Exploramos, dijo la doctora Martínez, su conciencia ya extendiéndose hacia galaxias distantes. Aprendemos. Protegemos otras realidades de amenazas como los devoradores. Y seguimos siendo humanos, añadió la capitana Vázquez. Todos nosotros, sin importar con qué especie empezamos, porque la mayor fortaleza que encontramos no estaba en nuestras habilidades individuales, sino en nuestra negativa a renunciar a nuestra singularidad, incluso cuando nos convertimos en parte de algo más grande. La galaxia había sobrevivido, no convirtiéndose en otra cosa, sino en más de lo que ya era. El universo ahora tenía jardineros que cuidaban el crecimiento de la realidad misma. Y en algún lugar de la Tierra, un niño estaba aprendiendo a hacer florecer flores en el vacío del espacio, solo porque las flores eran hermosas y el espacio estaba solo.